Hola amigos, bienvenidos. Oiga, ¿ustedes han oído hablar del Consejo de Justicia Distrital? ¿Y ustedes saben si, por ejemplo, los establecimientos comerciales como las ferreterías, las carnicerías, las misceláneas, todos estos establecimientos comerciales que para su actividad no necesitan ejecutar música, están obligados a pagar derechos de autor? Es más, cuando llega la Policía Nacional a requerirle los requisitos, están obligados a pasar el pago de derechos de autor o a pasar una certificación de que supuestamente no están obligados. ¿Usted sabe? Porque hasta dónde está la obligación de estos establecimientos de comercio. Y por otro lado, en otro precedente del Consejo de Justicia, ustedes saben cuál es el término que tienen las autoridades policivas, administrativas, que sancionan para resolver los recursos. Entonces, quedémonos hasta el final de este video, compartámoslo, ojo, vamos a aprender hoy sobre este tema, compartámoslo en todas nuestras redes sociales. Yo sé que a muchas personas les va a interesar el tema. Entrando en materia, el Consejo de Justicia era la corporación que duró más de 100 años. Entonces imagínense en la doctrina que tiene esta corporación, los precedentes que tiene el distrito sobre muchísimos asuntos. Poco a poco los iré aquí como trayendo a colación para que todos aprendamos. Yo hoy quiero hablar de dos precedentes. En una actuación administrativa del cual fui apoderado, en la actuación administrativa que se adelantó, se profirió un acto administrativo. El Consejo de Justicia le decía acta o acto administrativo. Los consejeros o vocales son la segunda instancia, o eran la segunda instancia, el Consejo de Justicia, de las inspecciones de policía y de las alcaldías locales. Eso cambió con el acuerdo 735 del 2019. Lastimosamente, como les decía, ya no es el Consejo de Justicia la segunda instancia, se crearon otras segundas instancias. Pero dentro del acto administrativo 243 del año 2015, en el cual el consejero ponente o vocal fue el doctor José Martín Cadena Garzón, se revisó o se verificó este tema del pago de derechos de autor de los establecimientos comerciales. Se adelantó una actuación administrativa en contra de un establecimiento de comercio y esta actuación administrativa se regía por la ley 232 de 1995. La ley 232 de 1995 establecía o establece, porque recordemos que todavía hay actuaciones que se están adelantando bajo este régimen, las que están aún surtiéndose en las alcaldías locales. Ustedes me dirán, pero hay tantas actuaciones todavía en las alcaldías, sí, hay muchísimas actuaciones que se iniciaron antes del 29 de enero del año 2017, cuando entró en vigencia la ley 1801 del 2016. Recordemos que la misma ley 1801 del 2016, trayendo a colación el principio de legalidad que trata el artículo 239, dijo que los procesos que venían en trámite seguirían siendo conocidos por quien los venía adelantando, en este caso las alcaldías locales. Porque a partir del 29 de enero del 2017, quien adelanta los procesos por temas que tienen que ver por cierres de establecimientos o para verificar si cumplen con los requisitos de funcionamiento, según el artículo 87 de la ley 1801 del 2016, son los inspectores de policía. Entonces resulta que el Consejo de Justicia había adelantado una actuación administrativa en la cual había sancionado a mi cliente con una multa económica. No le ordenó el cierre definitivo, porque los cierres definitivos se ordenan cuando no se cumpla con las normas de uso del suelo. Entonces aquí no era un tema que no se cumplía el uso del suelo, sino porque no se cumplía con la totalidad de los requisitos. Y básicamente la alcaldía local manifestaba que no se cumplían con dos de los requisitos de funcionamiento, con el concepto de sanidad favorable, ¿sí? Y con la certificación de pago de derechos de autor. Entonces le impuso una multa. En la anterior norma, si se imponía multa y aún así no se cumplía con los requisitos, venía una sanción hasta por 60 días y si aún así no se cumplía con los requisitos, el cierre definitivo. Entonces, resulta que le imponen la multa, interponemos recursos, esto se va para el Consejo de Justicia y el Consejo de Justicia manifiesta lo siguiente en el acto administrativo que les hice referencia. Pues haciendo alusión a la ley 23 de 1982, que son las normas o la ley que regula los derechos de autor, y a la cual la ley 232 del 95 hace alusión también. Hay otra norma que es la ley 962 del 2005 en el artículo 27 que suprimió de alguna manera los conceptos, las certificaciones,
fue como una ley antitrámites. La primera ley antitrámites fue la ley 2150 de 1995, pero digamos que esta dijo no se pueden pedir certificaciones, conceptos, licencias que no están previstas en la ley, lo cual aún persiste, incluso es de sanción disciplinaria quien lo solicite. Y resulta que el Consejo de Justicia manifestó que no se le podía pedir el concepto físico de sanidad, ojo porque también se puede aplicar para los que tienen las inspecciones de policía, al propietario del establecimiento, ni la certificación de que no está obligado o está obligado ese establecimiento donde no se ejecuta música. Dice, y les voy a leer esta parte que dice el Consejo de Justicia, de acuerdo a lo establecido en la norma, es a la alcaldía a la que le corresponde solicitar directamente la colaboración de la Secretaría de Salud para que le rinda dicho concepto, o sea, no colocar al ciudadano que, ¿por qué? Porque en la ley antitrámites se estableció que no se está obligado a llegar a esta clase de conceptos y ni certificaciones, entonces la alcaldía directamente, y ojo, también debería ser los inspectores de policía porque me encuentro en la mayoría de actuaciones que se adelantan por el artículo 87, numeral 16, que pues que se exige todos los requisitos, y mire, la alcaldía tiene la potestad de oficiarle a la Secretaría de Salud, cumple o no cumple con las normas sanitarias, en el tema de las normas sanitarias a la Secretaría de Salud. Y adicionalmente dijo que tampoco se le puede pedir una certificación a un establecimiento de comercio que no ejecuta música ni obras musicales y que además quien tiene la carga de la prueba pues es la misma alcaldía o en este caso digamos las inspecciones de policía. Si no probó que allí se ejecutaba música para desarrollar la actividad, pues no se le puede indalgar ni se le puede decir que está incumpliendo con los requisitos de funcionamiento. Debía haber probado, quien tiene la carga probatoria en este sentido es el Estado. Entonces, ojo con estos dos requisitos, no hay la necesidad de demostrarlos, quien tiene que demostrar si cumple o no cumple es la misma autoridad que pretende sancionar. Incluso habla que del personal uniformado, entonces no se puede llegar a pedir conceptos, certificaciones, permisos no autorizados por la ley. Y adicionalmente quería hacerles alusión a otro precedente del Consejo de Justicia, acto administrativo 076 del 2 de marzo del 2017, en el cual había un señor que le ordenaron también el cierre del establecimiento en la localidad de Kennedy. El consejero ponente fue el doctor Gustavo Vanegas Ruiz y en este acto administrativo que profirió el Consejo de Justicia, básicamente dijo que la alcaldía había perdido competencia, incluso estoy hablando de una actuación por ley 232, o sea, por requisitos para verificar si se cumplían los requisitos de funcionamiento del establecimiento, que había perdido competencia para resolver, o sea, aquí opera un silencio administrativo positivo. El artículo 52 de la ley 1437 del 2011, que entró en vigencia a partir del 2012, pues establece que, en primer término, establece la caducidad para sancionar a las personas que es de 3 años desde que se perpetraron los hechos. Pero este tema es muy diferente al silencio administrativo positivo para resolver los recursos de ley. Entonces muchas personas han presentado recursos de reposición en subsidio de apelación y tenía que irse a segunda instancia y en las alcaldías se duermen. Ustedes se encuentran que hay recursos que duran 3, 4, 5 años y no los han resuelto. El término es 1 año, así lo dice el inciso final del artículo 52, 1 año para resolver los recursos. El Consejo de Justicia le tocó inhibirse en este tema, no se pudo pronunciar, dijo definitivamente se perdió competencia para resolver el recurso porque operó el silencio administrativo positivo. ¿Qué significa esto que operó? Que la persona lo que pidió, o sea, el presunto infractor, el presunto sancionado, que se le eximiera de cualquier tipo de sanción, básicamente fue acogida como un acto presunto de que se resolvió a favor. En eso consiste el silencio administrativo positivo, cuando la ley especial lo establece y la ley 1437 así lo establece. Muchas gracias, quería explicarles, les traeré más doctrina y más decisiones del Consejo de Justicia y otras cositas del derecho policivo. Dios los bendiga, ustedes saben, se les quiere mucho y siempre estoy acá para servirles. Nos vemos en la próxima, a compartir el video. Chao, se les quiere.